Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, en esta nuestra comunidad de apasionados del entretenimiento y de las historias que nos cautivan. Hoy, como ya habrán podido anticipar por el título que adorna este vídeo, vamos a sumergirnos en un tema que para una gran mayoría de nosotros ha sido una constante fuente de conversación, especulación y sobre todo, una profunda admiración. Nos adentraremos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y en lo que su relación, o más bien la percepción que como público hemos tenido de ella, significa para mí, estoy absolutamente seguro para muchos de ustedes. Si el contenido que creamos resuena con ustedes, y aún no forman parte oficial de esta familia, este es, sin duda, el momento perfecto para unirse. Denle al botón de suscribirse, ese que ven por ahí abajo, y no olviden activar esa campanita de notificaciones para asegurarse de que no se pierdan ni un solo vídeo de los que con tanto cariño y dedicación preparamos. Su apoyo incondicional es la chispa que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles contenido de calidad. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que sin lugar a dudas, se han convertido en sinónimo de éxito arrollador, carisma magnético y una química que no solo traspasa la pantalla, sino que ha logrado conquistar corazones a nivel global. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de rodaje de la exitosa serie turca Sen Kalkam, su conexión se volvió instantánea, catapultándolos a convertirse en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. Su fama no se limitó a las fronteras de su país natal, Turquía, sino que trascendió y se expandió a nivel internacional, creando un fenómeno de admiración y seguimiento. Y es que su historia, o al menos la narrativa que se ha tejido alrededor de ella, y que hemos podido presenciar como público, es digna de ser contada en las páginas de una telenovela. Una historia de amor que, según lo que hemos visto, nació en la ficción para, según la percepción de muchos, florecer en la realidad. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que esta pareja en particular genere una fascinación tan profunda y generalizada? ¿Por qué su relación, o la forma en que la vivimos y la percibimos como público, tiene un significado tan hondo para mí, sospecho firmemente, para muchos de ustedes que están ahí detrás de la pantalla? Esa, mis amigos, es la pregunta fundamental que nos proponemos desgranar en este vídeo. Para comenzar a desentrañar este fascinante fenómeno, debemos analizarlo en su totalidad. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, un actor que irradia una sonrisa contagiosa, una energía vibrante que envuelve todo a su alrededor y una faceta de galán moderno que ha conquistado a miles de seguidoras. Por el otro encontramos a Hande Erçel, poseedora de una belleza etérea, un talento actoral indiscutible y una asombrosa capacidad para dar vida a personajes que logran conectar de manera profunda con el público. Juntos en Sen Kalkam, formaron una dupla explosiva, una combinación de talento y carisma que pocas veces se ve. La serie, que rápidamente se convirtió en un fenómeno de alcance mundial, no solo destacó por su trama romántica, divertida y a menudo hilarante, sino también y sobre todo por la química palpable e innegable entre sus dos protagonistas. Esa química tan especial, sin embargo, no se limitó a las escenas guionizadas, comenzó a desbordarse de manera natural en entrevistas conjuntas, en eventos públicos y, por supuesto, en la omnipresente esfera de las redes sociales. Los fans, hipnotizados por su conexión, por la forma en que se miraban, por la complicidad en sus risas compartidas, se enamoraron perdidamente. Y ahí es precisamente donde entra en juego el concepto de ship, esa práctica tan común en la cultura fan de desear ardentemente que dos personas, ya sea dentro del universo de la ficción o en la vida real, terminen formando una pareja. Con Kerem y Hande el ship fue, y sigue siendo, imparable. Lo que esta relación ha llegado a significar para mí, y estoy convencido de que para muchísimos fans alrededor del mundo, es la encarnación misma de un ideal romántico. Vivimos en un mundo contemporáneo donde las relaciones sentimentales a menudo pueden parecer complicadas, fugaces y tristemente, con demasiada frecuencia, decepcionantes. En este contexto, ver a dos personas que aparentaban una conexión tan genuina, que compartían risas espontáneas y momentos que se sentían auténticamente sinceros, nos ofreció una especie de escape, una fantasía que, para nuestra propia sorpresa, se sentía alcanzable. Para mí su conexión representaba una chispa de esperanza, la posibilidad de encontrar esa chispa especial, esa persona con la que todo fluye de manera natural, sin esfuerzos forzados ni artificios. No se trataba simplemente de admirar a dos actores sumamente talentosos, sino de anidar la creencia en la posibilidad tangible de un amor verdadero, un amor que se construye con los pilares fundamentales de la amistad sólida, el respeto mutuo y una complicidad inquebrantable.
Además de la evidente química en pantalla, la forma en que Kerem y Ande gestionaron su relación ante el ojo público y los medios de comunicación también jugó un papel crucial en la construcción de esta admiración. Al principio existió un velo deliberado de misterio que, lejos de apagar el interés, lo alimentó exponencialmente, avivando aún más la curiosidad de sus seguidores. Cuando finalmente su relación se hizo pública, lo hicieron de una manera que se percibió como auténtica y mesurada. No se escondieron del escrutinio, pero tampoco se expusieron de forma excesiva o poco natural. Compartieron momentos íntimos y cotidianos a través de sus plataformas en redes sociales, pero siempre manteniendo un toque de elegancia, discreción y sobre todo, un profundo respeto por su privacidad. Esta gestión tan cuidadosa, para mi particular punto de vista, demostró una madurez admirable y un entendimiento innato de la compleja dinámica que existe entre la figura de la celebridad y su público. Les permitió mantener una conexión emocional con sus fans sin sacrificar la santidad de su intimidad personal, algo que debo confesar, admiro profundamente. Otro aspecto que encuentro particularmente fascinante es cómo su relación se transformó en una especie de espejo para nuestras propias vidas. A través de sus publicaciones en redes sociales, de sus escasas pero significativas apariciones públicas conjuntas, nos permitieron vislumbrar pequeños fragmentos de su vida cotidiana. Pudimos ser testigos de sus viajes exóticos, de sus celebraciones familiares y de momentos de apoyo mutuo en tiempos difíciles. Y de alguna manera nos sentíamos identificados con esas experiencias, a pesar de las evidentes diferencias de estilo de vida. Tal vez no dispongamos de un avión privado ni desfilemos por alfombras rojas, pero sí compartimos la alegría pura y simple de un paseo al atardecer por la playa, la emoción genuina de celebrar un cumpleaños o el consuelo profundo de tener al lado a alguien que te quiere y te apoya incondicionalmente. Su relación nos recordó, de forma sutil pero poderosa, que más allá de las luces brillantes y la fama deslumbrante, ellos son seres humanos con sus propias alegrías, sus propias ilusiones y, por supuesto, sus propios desafíos. La influencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel se extiende mucho más allá de su ámbito personal. Como actores han tenido un impacto verdaderamente significativo en la industria del entretenimiento turco e internacional. Han abierto puertas para que otras producciones turcas ganen visibilidad global, han llevado historias de su cultura a audiencias mucho más amplias y han demostrado el poder inherente del talento combinado con una dedicación incansable. Y su relación, en un sentido casi simbólico, se convirtió en una extensión natural de esa influencia. Generaron conversaciones en torno a temas de amor y relaciones, inspiraron a otros a perseguir sus sueños y, lo más importante, crearon una comunidad de fans sólida y unida, que se cohesionó en torno a la admiración mutua por ellos. Para mí su relación también representó un poderoso recordatorio de la importancia fundamental de la comunicación abierta y el apoyo mutuo en cualquier tipo de vínculo humano, sea romántico, amistoso o familiar. Verlos apoyarse mutuamente en sus proyectos individuales, celebrar con entusiasmo los logros del otro, nos transmitió valiosas lecciones sobre cómo construir y mantener una relación sólida y duradera. No se trataba únicamente de romance apasionado, sino de ser un equipo inseparable, de convertirse en los mayores fans del otro. Esta perspectiva, debo confesar, me pareció increíblemente inspiradora y me impulsó a reflexionar profundamente sobre la importancia de nutrir y cultivar esas conexiones valiosas en mi propia vida. Ahora, es crucial ser absolutamente honestos y transparentes. Sabemos que no todas las relaciones de celebridades son siempre lo que parecen a simple vista, y existe una línea muy delgada, a menudo difícil de discernir, entre una admiración sana y constructiva y una obsesión malsana. Sin embargo, mi fascinación particular por Kerem y Hande siempre se ha cimentado sobre bases sólidas de respeto por su invaluable trabajo y por la pura alegría y optimismo que emanaban al verlos juntos. Nunca he cruzado esa línea divisoria. Para mí su verdadero significado reside en la inspiración genuina que brindan, en la positividad contagiosa que proyectan y sobre todo, en la reafirmación de la creencia de que el amor verdadero y una conexión auténtica son, en efecto, posibles en este mundo. Cuando comenzaron a surgir los rumores de su separación, debo confesar que sentí una punzada aguda de decepción. No se trataba de un deseo de controlarlos o de inmiscuirme en su vida privada, sino más bien de una reacción natural de fan que había llegado a apreciar profundamente la energía única y especial que emanaban como pareja. Sin embargo, incluso en ese momento de incertidumbre y cambio, mi admiración por su profesionalismo intachable y por la manera madura y serena en que gestionaron la situación permaneció intacta. Demostraron una vez más que independientemente de su estado personal,
podían seguir siendo amigos y colegas respetuosos, algo que considero un signo inequívoco de madurez, carácter y fortaleza emocional. Y de hecho su relación en sus diferentes etapas y evoluciones ha sido una valiosa lección sobre la naturaleza dinámica y cambiante de los vínculos humanos. Más allá de su relación romántica, es fundamental reconocer el impacto colosal que ambos han tenido en sus respectivas carreras individuales. Kerem Bürsin, con su versatilidad camaleónica y su carisma arrollador, ha conquistado papeles de gran envergadura en diversas producciones, demostrando una asombrosa habilidad para desenvolverse con solvencia tanto en la comedia como en el drama más profundo y en la acción trepidante. Su presencia en pantalla es magnética, cautiva la atención del espectador desde el primer instante y logra mantenerla hasta el último segundo. Por su parte, Hande Erçel se ha consolidado, sin lugar a dudas, como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, ostentando una filmografía impresionante y una habilidad innata para conectar emocionalmente con los personajes que interpreta, lo que la hace brillar con luz propia en cada proyecto. La energía vibrante y contagiosa que proyectaban juntos en pantalla era algo que no se podía ignorar. Sus miradas cargadas de complicidad, sus gestos sutiles pero reveladores, la forma casi mágica en que se complementaban el uno al otro, todo ello contribuía de manera decisiva a crear esa química explosiva que convirtió a Sen Kalkam en un éxito rotundo a nivel mundial. Y esa chispa, esa conexión innegable, es precisamente lo que hizo que la audiencia se enamorara perdidamente de ellos, no solo como los personajes que interpretaban, sino como individuos auténticos y carismáticos. Para mí su relación significó la validación de una verdad poderosa: la conexión humana, cuando es genuina y profunda, puede ser una fuerza increíblemente poderosa, inspiradora y, en última instancia, maravillosamente hermosa. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar la influencia significativa que han ejercido en el ámbito de la moda y el estilo de vida. Como figuras públicas de gran proyección, Kerem y Hande marcan tendencias de forma natural. Su forma de vestir, sus elecciones de estilo personal, son observadas con lupa y admiradas por miles, incluso millones, de personas alrededor del globo. Esto, aunque a primera vista pueda parecer un aspecto secundario, contribuye de manera fundamental a la construcción de su imagen pública y a la forma en que el público los percibe y los admira. Son mucho más que simples actores, son íconos de estilo emergentes, embajadores de marcas de renombre y figuras influyentes en la cultura popular contemporánea. En definitiva, lo que Kerem Bürsin y Hande Erçel significan para mí, y estoy firmemente convencido de que para muchos de ustedes, es una amalgama compleja y hermosa de admiración profunda por su talento artístico, inspiración duradera por su conexión personal y una renovada creencia en la posibilidad real de un amor genuino y duradero. Han servido como un recordatorio constante de que, a pesar de las inmensas presiones inherentes a la fama y a los constantes reflectores, es absolutamente posible construir y mantener relaciones sólidas basadas en los cimientos inquebrantables del respeto mutuo, la amistad sincera y un apoyo incondicional. Han demostrado una y otra vez que la química que surge en la pantalla puede trascender de manera hermosa a la vida real, tejiendo una narrativa cautivadora que ha logrado atrapar la atención y el afecto de audiencias de todos los rincones del planeta. Su historia, o al menos la porción de ella que hemos tenido el privilegio de vislumbrar, nos ha ofrecido una dosis muy necesaria de romanticismo, una chispa de esperanza renovada y la creencia firme de que, a veces, los cuentos de hadas, aunque quizás no exactamente como los imaginamos en nuestra infancia, sí existen y pueden, de hecho, hacerse realidad. Y con estas reflexiones, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado en profundidad lo que la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel significa para mí a nivel personal y, con gran esperanza, para muchos de ustedes. Hemos conversado sobre la inspiración inagotable, la esperanza que renace y la admiración profunda que su conexión genera, y cómo su historia personal se ha entrelazado de manera significativa con nuestras propias percepciones y experiencias del amor y las relaciones humanas. Quisiera, desde lo más profundo de mi corazón, agradecerles enormemente por acompañarnos en este recorrido tan especial. Su presencia aquí, su atención y su participación significan el mundo para nosotros, y esperamos sinceramente haberles brindado un contenido que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, enriquecedor. Ahora, y este es el momento que más disfruto, me encantaría conocer su propia opinión. ¿Qué significa para ustedes Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Comparten mis reflexiones y sentimientos, o quizás tienen una perspectiva completamente diferente y fascinante? Por favor, déjenme saber todo en la sección de comentarios que ven a continuación.
Me encanta leer sus pensamientos, sus puntos de vista y seguir alimentando esta conversación tan enriquecedora. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo, no olviden, por favor, darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fervientes seguidores de Kerem y Ande y, lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campana de notificaciones. Su apoyo constante y activo es absolutamente fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad que les encante y les haga sentir parte de algo especial. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias y reflexiones. Hasta luego y gracias por estar ahí.